Buenas noches. Vea. Y le hay. Ya. Buenas noches. Ya va empezando también. Queda subirse a la cama, le dije, no le pongan la cama porque después usted no hay que se va a hacer. Hola, Marisol, suelta su cama. Miguel, buenas noches. Buenas noches a todos. Oiga, Blanca. Y su hermana, Blanca. Hola Sandra, buenas noches. Bienvenida. Y va a la caballo y empieza a putar la flaca. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? ¿Cómo les ha ido? Buenas Bienvenidos a este noches, espacio. profe. Vamos, tío. Buenas noches, profe. Marta aquí presente. Hola, buenas noches, Marta. ¿Cómo? Aquí está activado. ¿Dónde dice? Listo. Mira, aquí está tu. Vamos a dar por ahí 5 minuticos para que terminen de ingresar las personas y ya damos inicio. Bueno. Buenas noches a todos nuevamente. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Creo que ya estamos casi todos. Hola, Ana Milena, Diana, Dana, Juan Diego, Héctor, Nancy. Bueno, y los demás compañeros que alcanzo a ver por ahí, por encimita, ya vamos a dar inicio. A las 6:40 en punto empezamos. Es que aún hay compañeros que están ingresando, entonces la idea hacemos pues todos para poder dar inicio. Esto, marica. Ay, no, qué grosería, hombre.
Espérate. Le hace acá, mamá, le hace así. ¿Y cómo sale la bolita? Yo la ruté ayer, eso están ya. Rociarlas. ¿Usted no está en su clase? No han comenzado. JGB. Hola Nancy, buenas noches, ¿cómo estás? Porque está así. Kevin, buenas noches. Hola Carol, buenas noches. Carol, ¿quieres participar? ¿Quieres comentar algo mientras damos inicio a la sesión? Carol Juliet. Danitza, buenas noches. Angie, buenas noches. Agina, buenas noches. Sí, señor Didier. Esto es clase de Ciencias Sociales ciclo 4, para que todos nos ubiquemos en que estamos en la clase que debemos estar. Listo. Ahora sí vamos a dar inicio, ya son las 6:41, entonces lo primero que todo es darle la bienvenida a todos, buenas noches. Qué bueno verlos en este espacio, cada vez somos más. En este momento tenemos 82 personas en línea, entonces qué bueno que podamos pues regalarnos y tomarnos este espacio también para seguir con este proceso educativo de aprendizaje y bueno, esperemos que nos sigamos viendo de aquí hasta noviembre en este espacio. Entonces, quizás para si hay alguna persona nueva al día de hoy, me voy a presentar nuevamente. Entonces, mi nombre es Yurania Costa, yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y actualmente curso una maestría en la misma universidad en Investigación Social Interdisciplinaria. Lo primero que les pido, por favor, es que, bueno, ya silencié todos los micrófonos, si vamos a participar, la idea es que lo hagamos. Podemos alzar la manito y así yo voy a estar muy pendiente. Buenas noches, y para que todos podamos como estar en el espacio. Buenas noches. Que les digo, buenas noches.
Entonces, les voy a recomendar algo supremamente importante y es la hora de llegada, son las 6:42, entonces vamos a tomarnos siempre como 10 minuticos para que ingresen, pero pues la idea no es que nos quedemos los 60 minutos admitiendo personas que llegan un poquito tarde, entonces vamos a estar como, les pido por favor la puntualidad. Bueno, hoy damos inicio como a la primera temática en el área de ciencias sociales para este ciclo 4, que es octavo y noveno. Vamos a intentar abordar bastantes temas, pero pues la idea es que pues lo podamos hacer de una manera más dinámica y que pues este asunto de la virtualidad no nos dañe el espacio educativo, porque pues seguramente hubiera sido muchísimo más interesante hacerlo presencial, pero que este no sea un impedimento, nuevamente les digo. Entonces, hace 8 días recuerdo que habíamos quedado que íbamos a iniciar la temática como tal de ciencias sociales con algo que es el ejercicio de los siglos y los años. Habíamos dicho que algunos teníamos dificultades en este proceso, entonces la idea es que hoy sea el espacio como para aprender a trabajarlos porque los vamos a utilizar muchísimo en este semestre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aprendamos a utilizar fechas, a utilizar y los siglos en romano para que nos sea más fácil ubicar ciertas temáticas en un espacio temporal. Entonces, en ese sentido, pues esa es como la dinámica en la que vamos a hacer hoy. Además, en un segundo momento, pues la idea es que nos concentremos como tal en la primera temática oficial, que es la revolución industrial. Creo que ustedes ya se fijaron en el Classroom y la primera actividad que aparece es en relación a la revolución industrial. Entonces, que este sea un espacio pues para ampliar como un poco la información, pero además para resolver las dudas o preguntas que surgieron a quienes ya lo realizaron y una invitación a quienes no han subido la actividad al Classroom, pues para que lo hagan. Entonces, ¿clara la dinámica del día de hoy? Sí, asienten con las cabezas. Profe, qué pena. Señor, ¿quién me habla? Buenas noches, profe. Buenas noches. Classroom no tenía entendido que estábamos en la página del colegio, Claro que sí. pero Classroom que Resulta que no. hay un Classroom donde se subieron unas actividades previas, o sea, la actividad de la semana 1 y semana 2. A partir de la semana 3 estamos directamente en la plataforma del colegio. Quienes no tienen acceso al Classroom, me comprometo a que por favor, bueno, me comprometo a que esas actividades de la semana 1 y semana 2 aparezcan ya en la plataforma del colegio para que puedan tener acceso, ¿listo? Y en ese sentido, pues vamos a dar un tiempito para que puedan subir las actividades, ¿vale? Juan Pablo, Sí, es el por que me favor, está es que yo hablando. no sabía porque es que yo no estaba informado de que habían las primeras actividades y no habían dicho nada por el Tranquilo, grupo. no hay problema. Digamos que vamos a empezar a contar de hoy en adelante porque ya hoy estás informado, ¿vale? Ok, gracias. Ok, vale, con muchísimo gusto. Listo, Hola, profe, entonces, buenas noches. buenas noches. Luis Felipe. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Profe, hágame un favor, Brian Herreño no ha podido ingresar a la clase, parece que no está registrado. ¿Por qué no está registrado, Brian? No sé, ya lo he intentado y no puede ingresar. Dice que no se encuentra registrado. Tendrías que tienes el número de la coordinadora para que ella te haga el ingreso, pues el registro. Se supone que ustedes hacen pues con tiempo el registro de las clases justamente para que no hayan esos inconvenientes. Ya se hizo, pero no, y le estoy marcando y no me contestan. Yo ya entonces le envío un mensajito para que porfa esté pendiente. Sin embargo, pues para quienes no, Él puede estar en la clase ahorita acá conmigo, ¿verdad? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Vale, gracias. Igual la idea es que siempre estén cada uno como en su espacio. Sí, señora. Sin embargo, estas grabaciones van a quedar en la plataforma también para que ustedes puedan tener acceso si en algún momento, que no es la idea, tienen que faltar, pues están las grabaciones de las sesiones para que puedan estar en la clase. ¿Listo? Listo, pues la plataforma es nueva para todos, pero pues poquito a poco la vamos a empezar a trabajar cada vez más. Pregunta antes de iniciar, ¿todos contamos con el módulo? Sí, profe.
No, profe. Pero Profe, podemos... profe. No, profe. Sí, Bueno, profe. lo vamos a Profe. utilizar, entonces la Sí, idea profe, es que profe. quienes no lo tengan lo puedan adquirir, ya en la institución está para que se puedan Profe, acercar y yo adquirirlo. Bueno, tengo adquirido el módulo. Lo que pasa es que yo ahorita no estoy en Bogotá, entonces me toca esperar unos días para que me lo mande. bueno, entonces les recomiendo, no hay problema, pero entonces la idea es que no nos dejemos colgar, bueno. Tengo una pregunta. ¿El colegio estos días entre semana está abierto para ellos? Creo que solo estamos considerando los fines de semana. Muchachos, bajen un poco el ruido porque la profesora está hablando que La no le pregunta. entiendo. Por favor, apaguen el micrófono. Listo, ya silencié todos los micrófonos. Entonces, me preguntaban por si los colegios están atendiendo entre semana. Algunos, no creo que no se está, solamente únicamente los fines de semana. Sin embargo, me comprometo a que les llegue la información si se está atendiendo entre semana. Bueno, entonces, dejamos esas preguntas hasta al final y seguimos resolviéndolas. ¿Listo? Para empezar hoy ya con la clase, que ya llevamos 20 minutos aquí. Listo, entonces lo que les decía, voy a compartir en este momento pantalla para que podamos trabajar el día de hoy. ¿Están viendo mi pantalla? Kevin, asienta con la cabeza si estás viendo la pantalla. Sí, o profe. Juan Pablo, por favor. Listo, perfecto, gracias. Sí, profe. Entonces, gracias. Entonces, la temática como tal que teníamos es el día de hoy, es lo que les dije de años y siglos. Entonces, la idea es que empecemos a trabajar con eso. Listo. Entonces, los años y los siglos, como yo les venía contando hace 8 días, el proceso de la historia y la configuración de la historia como tal y de las ciencias sociales se enmarca en las ciencias sociales y en la geografía. En el caso de las ciencias sociales, y bueno, la historia como tal va a estar delimitado, o bueno, va a estar construido a través de unos ejes temporales que van a ser los siglos, los años y las décadas, ¿no? Unos periodos de tiempo que nos van a permitir posicionarnos en un espacio-tiempo específico y los hechos concretamente. Entonces, digamos que la historia en Occidente, hablo de Occidente cuando me refiero a Europa, a Asia, a Europa, a África y a América. ¿Listo? Entonces, la idea es que para el caso de Occidente, la historia se va a dividir en dos concretamente. En primera medida, como tal, el hecho que va a marcar la historia y que va a permitir que se dividan en dos es el nacimiento de Jesús, el antes y el después de Cristo. Con esa idea en Occidente, que esta idea de la linealidad del tiempo, un señor que va a ser un monje va a decir que el nacimiento de Jesús va a marcar un hecho muy importante y desde ahí el mundo, bueno, la historia se va a partir en dos, el antes del Cristo y el después de Cristo. Entonces, por eso generalmente cuando hablamos de fechas vamos a encontrar el antes de Cristo, el que se escribe como AC, o el después de Cristo como el DC. Yo creo que lo han visto muchas veces y a veces uno no lo relaciona como con qué significa. Y específicamente es eso, el antes y el después de Cristo. En ese camino va a suceder que se van a empezar a contar los siglos. Entonces, ¿qué es un siglo? Son 100 años. Y ese 100 años implica que va a ser un periodo de tiempo que se va a reconocer porque va a estar marcado pues por varios elementos. Pero específicamente los siglos se van a contar como un número más en relación a la fecha. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vemos el siglo primero. Entonces, el año 0 es el nacimiento de Jesús, como se los mostraba previamente. El año primero va a estar compuesto del año 0 al año 99, no al año 100. ¿Listo? Porque estamos contando el 0. En ese sentido, el siglo sería uno más. Si nos fijamos en el siglo segundo, tiene que ver con el año 100 al año 199. Entonces nos fijamos en el primer número. El primer número es el indicador de siglo, como lo vemos en el ejemplito de abajo, y los otros números nos están contando las unidades del siglo. O sea, el número del 0 al 99 se van a repetir. Sin embargo, el primer número, el número entero, es el que va a ir avanzando en la medida en que el tiempo avanza. El secreto aquí está en que el siglo, como les venía diciendo, es
un número más en mayor a la fecha. Entonces, por ejemplo, si yo les di, por eso les ponía el ejemplo, el año 100, el número entero sería el 1, por ende sería el siglo 2. Si hablamos del siglo 21, si nos fijamos, iniciamos con el número 20, sería un número más, el 21. Si yo digo el año 1700, por ejemplo, ¿qué siglos serían? Sigo el año 1700, ¿qué año sería? 18, siglo 18. El siglo XVIII, exactamente. Si decimos el año 632, ¿qué siglo sería? Siglo 7. Sí, señor. ¿Sí está más o menos claro? Kevin, ¿estás escuchándome? Perdón, hacemos aquí una pausa. ¿Todos me estaban escuchando claramente? Sí. Señor. Sí, señora profe. Ok, súper Sí, bien. correcto. Entonces, Sí, la idea es que profe. hagamos un ejercicio con esto de los siglos y los años para que podamos trabajar. Entonces, para que cada uno en un papelito, en una hojita, lo va a empezar a hacer estos ejercicios y yo ya les voy a empezar a preguntar cada uno la respuesta. ¿Listo? Entonces, la idea es que pasemos estos años a fecha en siglo. No se alcanza a ver nada. No se alcanza a ver nada de... A ver, así. Yo sí veo. Yo también veo. ¿Listo? Ahí están. Listo, Entonces, profe, todos se vamos ve. a trabajar en una hojita, por favor, en su cuaderno, vamos a pasar las respectivas fechas. Muchachos, dale un poquitico al televisor porque en serio no está escuchando. O sea, no escucho nada a la profe y ustedes ponen a escuchar televisión. O sea, respetemos la clase, en serio. Profe, se escucha mejor. Oye, hueputa, desde la cama. Listo, ya apagué los micrófonos de todos, entonces cada uno está trabajando, estoy revisando ahí las cámaras, quienes lo tienen encendida, de que estén trabajando en las fechas. Es súper fácil, si hay alguno que no ha entendido, entonces por favor me confirma ahí por interna. Me dice, no, profe, no he entendido lo de los siglos y de los años, porque No, es profe, muy, es muy que, qué importante. pena, es que no le alcancé a escuchar la actividad que puso. La Profe, yo no actividad, entendí. ¿quién no entendió? Yo, profe. Profe, yo no entendí. Profe, yo no entendí. Profe, yo tampoco. Listo, nuevamente, vamos a volver. Entonces, estábamos diciendo que la historia se va a dividir en dos, en Occidente, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Entonces, quienes nacimos en Occidente vamos a estar marcados en esta historia, porque en el caso de China, por ejemplo, van a ir en otros tiempos, van en otros años. Entonces, en el caso de Occidente nos vamos a dividir las fechas en antes y en después de Cristo. Eso en unos periodos de tiempo que se les llaman décadas, que son 10 años, unos siglos, que son 100 años, y unos milenios, que concretamente son 1000 años. En ese sentido, la idea es que cada uno podamos trabajar, o bueno, que tengamos claro la idea de un siglo o de un año. Entonces, decimos que un siglo se compone del siglo 0 al siglo 99, que va a ser el siglo primero. Para el caso del siglo segundo, vamos a ir del año 100 al año 199. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese sentido, cualquier persona o cualquier hecho que haya nacido, que se haya sucedido en un periodo de tiempo en específico, se tiene que considerar para poder identificar como el siglo, el número entero, que es el primer número con el que se inicia la fecha. Por eso les decía, por ejemplo, pusimos de ejemplo este año 1235. El año 1235 va a tener un número entero, que es el indicador de siglo, y unas unidades del centenario, que van a ser las que van a ir progresando, pero que van a llegar únicamente hasta 99. En el caso del indicador de siglo es el que va a ir aumentando en la medida en que el tiempo va avanzando. Entonces,
Si nos fijamos, el primer número es el número 12, por ende es el siglo número 13. Entonces, por eso les decía, si estamos en el año 2020, uy, perdón, me está quedando horrible. Nos fijamos en el primer número, que sería el 20, y por ende decimos que es el siglo, un número más, el siglo 21. Si decíamos que, por ejemplo, es el número, es el año 785. Entonces, el 785, el número entero es el 7. Mientras el 85 son las unidades del centenario que van a avanzar hasta el 99 únicamente. Es decir, que el siglo sería el siglo octavo, que se ubica en números romanos. ¿Más o menos claro? Entonces, la idea es que la actividad concretamente es que podamos hacer que pasemos estos siglos, estos años, a los siglos correspondientes. Cada uno en su cuaderno estaba trabajando en esta actividad. ¿Listo? Para las personas que llegaron tarde, les recomiendo por favor la puntualidad porque ya empezamos hace más o menos 10 minutos. Entonces, es difícil trabajar si no estamos como pendientes de ese ejercicio. ¿Más o menos claro ahora sí? Entonces, quien vaya terminando, por favor, alzando la manito y yo con mucho gusto le doy la palabra. Brandon tiene una pregunta. Si no es en relación a la temática, las dejamos al final, ¿listo? Y al final le respondo las preguntas que tengamos ahí como pendientes. La idea es que, lo que les digo, estemos en las temáticas de clase. Alguien que ya haya terminado la actividad para que la podamos empezar a responder. Juan Pablo, bien. Andrei, ¿estás ahí? Profe, Cuéntame. que Es que es algo importante. Las personas que... Ana Melena, no hay problema. Lo vamos a ir trabajando cada sesión. La idea es que quienes estuvimos del principio podamos desarrollar la actividad. Entiendo que hay personas que hasta ahora se están conectando porque llegaron muy tarde. Entonces, por eso les estoy pidiendo la puntualidad como el primer elemento. Entonces, para ir resolviendo las dudas y lo vamos a ir desarrollando, pues lo voy a ir haciendo. Entonces vamos a ir resolviendo cada uno y vamos verificando que nos haya quedado bien o nos queda mal y vamos corrigiéndolo. Listo, entonces en el año de 1300 el siglo correspondiente es el siglo XIV, que corresponde a una X, un palito que significa el 1 y una B que significa el 5. ¿Listo? En el caso del 2020 era supremamente fácil porque estábamos diciendo que es el siglo correspondiente pues en el que estamos, ¿no? En el siglo XXI. En el año del 750, concretamente, significa que es el siglo octavo, es decir, que es el 5 y
3 palitos. El año 236 corresponde al siglo III. El año de 1789 es el siglo XVIII. Uy. Así más o menos. El siglo 999 es el siglo X. Súper bien, Steven, ya estoy viendo por ahí. Y se ven que están como bien. El año de 1950 es el siglo XX. Ahí alguien nos está colaborando. En el año de 856 es el siglo IX. En el siglo 1300 es el siglo XIV. 1865 es el siglo XIX. El siglo XII es el siglo XIII. El año 1520 es el siglo XVI. El año 450 es el siglo V y el año 122 es el siglo II. ¿Más o menos nos quedaron bien o no? Perfecto, perfecto. Bien. ¿Todos bien? Súper, súper. Me alegra. Lo que les digo, vamos a irlo trabajando cada clase cuando estemos trabajando. Cuando estemos trabajando fechas, siempre vamos a trabajar fechas, entonces vamos a ir repasando. Bien, Omar, lo estoy viendo y está bien. Qué chévere. Entonces, Profe, en la medida que vayamos 1950, ¿qué siglo es? ¿Qué número? Perdón, ¿me repites? En 1950. Es el siglo XX. 2X. Gracias. O sea, siempre se le vamos dando uno. El 5. Vamos a seguirlo trabajando clase a clase, entonces no se preocupen, ¿listo? Abduzcan. Hasta aquí, claro, más o menos lo que hemos trabajado. Sí, señor, es clarísimo, está, Sí, está profe. fácil, está fácil. Está Como el súper agua, fácil, como el pero pues agua. en la medida que uno Profe, lo va lo trabajando es que único lo es va que, digamos, apropiando. yo no conozco casi los números romanos, y lo único que se me confunde. El resto entiendo. Sandra, Sandra, ¿sí? ¿Estás hablando? Sandra, es súper fácil. Básicamente es aprenderse como 3 números. Hay que aprenderse el 1, el 5 y el 10. Y lo que hacemos es sumar y restar. A la derecha sumamos, a la izquierda restamos. ¿Va? Pero lo vamos a ir trabajando clase a clase. Y si algo podemos hablar con el profe de matemáticas para que nos eche como una repasadita de números romanos. Bueno. Profe, solo es ir sumando un año. Dime, Elizabeth. O busque una tabla en Google, ahí le dicen todos los números. Listo, vamos como con el siguiente parte de la clase, porque ya hay que ir avanzando. Hoy voy a trabajar, vamos a ver un pequeño video de 7 minuticos que nos va a hacer una introducción específica a lo que es la revolución industrial. Profe, ¿Listo? pero Entonces, ya casi a 7:10, ¿no? Luego no se acaba la clase a las 7:10. No alcanzamos a ver el a video. las 7:30 tenemos las sesiones de 1 hora, chicos, recuérdenlo. Sí, es verdad. Muy cierto. ¿Estamos todos viendo la imagen del video? Asientan con la cabeza, por favor. ¿Sí? Bien, Dana, gracias. Industrial, ¿cuándo tiene lugar? ¿Escuchamos ese inicio? Lo voy a dejar un poquito y ustedes me indican si lo estamos escuchando, ¿vale? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Estamos escuchando? Bien, listo, súper. Vamos a estar súper pendientes. Vamos a tomar apuntes y si tenemos dudas me van indicando. ¿Perfecto? Voy a preguntar sobre el video. La revolución industrial, ¿cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió?
Desde el Neolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra. Las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso
en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior. Vamos a dejarlo hasta aquí porque creo que hay personas que tienen problemas de conectividad. ¿Es verdad? O sea, escuché que pues me estaba leyendo y algunos dicen que no escuchan nada. Voy a dejar el link si desean, pues después en algún espacio poderlo ver. Entonces, para que lo puedan tener, lo voy a poner en el chat. Entonces, ahí queda para que quienes deseen y lo puedan terminar de ver completo. Es un video de 7 minuticos, es muy concreto y muy específico con ciertos elementos que considero son bastante importantes a la hora de revisar o entrar a entender qué fue eso de la revolución industrial. Entonces les voy a compartir mi pantalla nuevamente para que podamos seguir trabajando pues concretamente en lo que es la revolución industrial. Estábamos diciendo que la revolución, bueno, este fue el ejercicio. Entonces, la revolución industrial, ya nos lo indicaba un poquito el video, es una revolución o fue un proceso de grandes transformaciones económicas y sociales que tuvo la característica que fue un movimiento que surge en Inglaterra en el siglo XVIII. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué siglos son, más o menos? ¿Se ve borroso? Nuevamente voy a compartir. Siglo XIX. ¿Qué años corresponden cuando digo que es el siglo 1800? Desde el año 1700 al año 1799. Steven, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla? Listo, estamos ahí. ¿Estamos viendo? Elizabeth, ¿tú ves la pantalla bien? ¿O se ve borrosa? ¿Ya está bien? Bien, listo. Nuevamente lo voy a poner aquí grande para que podamos ver. Listo, entonces les estaba diciendo que la revolución va a ser un movimiento que surge en Inglaterra, es decir, al norte de Europa, en el siglo XVIII, es decir, del año 1700 al año 1799 más o menos. Se extendió por alrededor de Europa durante los siglos XIX, incluso parte del siglo XX. Es una revolución que se va a leer más o menos en dos momentos. La primera, que es la que surge en Inglaterra, y el segundo momento, o la segunda revolución industrial, ya va a ser con la ola del surgimiento de la ciencia como disciplina y la expansión de la misma. Pero digamos que hoy nos vamos a concentrar en esa primera revolución industrial. Entonces, fueron grandes las innovaciones que gestaron dicho movimiento, dicha revolución, y el uso de la máquina va a ser el elemento más importante, es la aparición de la industria y con ello, pues, la transformación de la vida social, de la vida económica y política en Inglaterra. ¿Qué causó esa revolución?
Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Inglaterra para el siglo XVIII va a tener un sistema político que es una monarquía liberal. Un país que se ha caracterizado, bueno, que aún hoy, pleno 2020, es uno de los pocos países que conserva su monarquía. Entonces, pero esta monarquía del siglo XVIII es una monarquía liberal. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene como una participación más amplia y más dinámica en los temas que tiene que ver con la economía, con las relaciones políticas y la manera como se tejen esos tejidos sociales, valga la redundancia, en el espacio social. Además de eso, otra de las causas de dicha revolución va a ser la modernización de la agricultura. Hasta el momento Europa se puede reconocer porque tenía, pues, la mayoría de su población, al igual que Europa, era en su mayoría campesinos que trabajaban la tierra, con un sistema que era más bien feudal, es decir, del trabajo de la tierra de una manera muy, muy arcaica. Con la llegada de la industria va a hacer que se genere unos cambios y unas transformaciones en la tierra que haga que muchos campesinos queden desempleados y tengan que emigrar a las ciudades. Y con eso también pues hace que aparezcan las grandes ciudades tales como las conocemos hoy. Hasta el momento, hasta ese momento las ciudades europeas, la sociedad inglesa en particular tenía unas ciudades muy pequeñas, pero con la revolución industrial va a hacer que muchas más personas migren a las ciudades. En el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros vamos a hacer esa migración, o sea, no a través del proceso de una industrialización como la vivió Inglaterra, sino nosotros lo hicimos a través de la violencia. Entonces, muchos de nuestros abuelos migran de la tierra, de sus respectivas tierras, hacia las grandes ciudades, justamente buscando esas mejores oportunidades porque ya el campo no da. Eso y la violencia. Bueno, seguimos. Entonces, la burguesía inglesa también es esa nueva clase social, ya no lo explicaban en el video. ¿Qué es una burguesía? Es una clase social que se va a caracterizar porque es una clase social que posee muchísimo dinero. Entonces, ¿quién es un burgués? Un burgués es una persona adinerada que generalmente tiene muchas relaciones con la parte política, pero también son unos magnates económicos. Entonces, podemos decir, ¿quién es un burgués en Colombia en este momento? Hay familias prestantes en Colombia, por ejemplo, como los Ardila Lule, que son los dueños de Postobón, que son los dueños del equipo de Nacional, que tienen un canal de televisión, es decir, son personas que tienen muchísimo dinero, que seguramente tienen alianzas políticas que les permiten tomar decisiones a favor específicas, pues, de sus intereses. Esa es una clase burguesa. Además, existe o surge una buena red viática y fluvial que permite que el transporte de los productos sea más eficiente. Entonces ya no nos quedamos con la carreta antigua y vieja que nos demorábamos 8 días en llegar de un municipio a otro, sino que con la llegada del ferrocarril o la máquina de vapor se permitió que los trayectos fueran más cortos y fueran más eficientes el ejercicio de la producción y de la venta y del consumo. Además, aparecen unas fuentes de energías diferentes como lo es el carbón u otros materiales de la tierra que van a permitir que funcionen estas máquinas de una manera más eficiente y más rápida. Entonces, concretamente va a haber una transformación en la clase social y la estructura social como la conocíamos hasta ese momento. Entonces van a existir 3 clases que yo creo que son las mismas que conocemos hoy en día y de las que tanto pues se habla, pero no se tiene como las diferencias. Entonces en la clase alta está la burguesía, el empresario industrial, son los dueños de las industrias, son los dueños de las fábricas y por supuesto pues la monarquía que podía participar ahí porque tenía el capital. Los segundos van a ser la clase media, que son los trabajadores cualificados, que son como doctores, abogados o técnicos industriales, que eran personas estudiadas y que tenían mucha posibilidad de poder participar en la industria, pero no en un cargo cualquiera. Los terceros van a ser la clase baja, que básicamente es el proletariado o el campesino. Entonces, después de la revolución industrial vamos a conocer como 2 clases sociales. Antes hablábamos de nobleza, de campesinos, de artesanos, de nobles y demás, pero en el caso que después de la revolución industrial nos vamos a caracterizar es por 2 clases sociales. O usted es burgués o usted es proletario. Es decir, usted es dueño de los medios de producción, es decir, de la industria,
de la maquinaria de las empresas, o usted trabaja en ellas. Si usted trabaja en ellas, usted es un simple proletario, un trabajador, un campesino muy común, que por lo general, cuando hay tantas personas para trabajar, lo que hacen estos pequeños burgueses es pagarlo miserables de sueldo. Esa fue uno de los cambios sustanciales que va a generar pues la revolución industrial, que ya les contaré un poquito más. Entonces, en términos del transporte, que era lo que les estaba contando, aparecen estos tres máquinas que van a jugar un papel fundamental, y el primero es la máquina de vapor, que fue la primera en aparecer y que va a tener una característica importante, y es que podía transportar muchos materiales pesados o livianos a una gran velocidad, acortando distancias que seguramente en un caballo o en una carreta pues se iba a demorar muchísimo más. El segundo es el barco a vapor también, que va a permitir que hacer esos trayectos más cortos, pero por las rutas fluviales, es decir, por los ríos y mares que conectaban espacios. Además que consideremos que Inglaterra, por ejemplo, es una isla, entonces tenía que comunicarse con Europa de una manera más eficiente. El tercero es el ferrocarril, que es como una manera más, digamos, más avanzada de esa máquina de vapor, pero que el ferrocarril concretamente se dedicaba al transporte exclusivo de personas. Entonces, hacía que la industria pues creciera en varias dimensiones, no solo en las cuestiones comerciales, sino también turísticas. Era más posible que la gente, pues adinerada, pudiera transportarse de un espacio a otro. En un inicio era muy costoso poder subirse a una máquina de estas, pero con el tiempo se hizo masivo, tanto así que llegó a quedarse en Europa. Pensémonos que el sistema de transporte entre países en Europa se hace a través de trenes y demás, que acortan distancia, hacen mucho más eficiente y no son tan costosos, son masivos de hecho. Entonces, los principales inventos, nuevamente, digamos que vamos a hacer estos 6. El primero es la máquina de vapor, la locomotora de vapor, el barco de vapor, la máquina de Hargreaves, el tear hidráulico y el tejido mecánico. Si nos fijamos, todos tienen unas funciones diferentes, pero todos apuntan a la misma característica, y es mejorar y hacer eficiente el tiempo. Antes el tiempo no era algo tan importante, pero con la revolución industrial el tiempo se va a hacer, digamos que, de las cosas más importantes. De hecho, los ingleses se caracterizan por ser unas personas muy puntuales, por estar midiendo el tiempo constantemente. El tiempo que usted no aprovecha para ejercer una función, para adquirir bienes, para generar riqueza, pues usted es un tiempo perdido. Entonces, por eso, el que aparecieran estas máquinas que mejoraran la vida diaria de las personas, hacía justamente eso, que se mejorara la producción y que fuera pues posible que estos pequeños burgueses, que eran los dueños de las empresas, pues generaran más ganancias. Entonces, si cerramos una empresa un día, ¿cuántos miles de pesos estarían perdiendo? Que es, digamos, una de las grandes discusiones ahora con lo del COVID, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las grandes empresas? Quizás se sostienen a más largo tiempo, y las pequeñas empresas que apenas están arrancando, o bueno, que no llevaban tanto tiempo en el mercado, se ven muy perjudicadas porque no pueden producir. Entonces, todo el tiempo es perdido, es materia que se pierde, son máquinas que se pierden y son, pues, en su mayoría, desempleos. Sí, señor, quedan 5 minuticos. Listo, entonces, ¿qué era ese sistema capitalista? Es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. ¿Qué es eso del mercado? La ley de la oferta y la demanda. Entonces, entre más producto haya, menor es el precio, y si hay muy poco producto, se elevan los precios constantemente. ¿Quiénes son? Esa idea del capitalismo y de la propiedad privada es que básicamente usted trabaja y lo que pueda comprar, y el dinero que tenga es su capital y es lo que usted tiene, y eso nadie se lo puede quitar. A diferencia de un sistema como el comunista, que digamos que no hay esa propiedad privada donde yo puedo tener 5 carros, 8 casas, y mi compañero y mi vecino al lado puede pagar arriendo y no tener con qué comer, y es como que cada quien sobrevive como pueda. En un sistema como el comunista lo que se busca es que haya una equidad y que no haya como esos niveles y esas clases sociales tan marcadas
que finalmente a veces pues terminan siendo como un complique sobre el asunto. Yo les voy a compartir las diapositivas, no se preocupen, esas también las podemos a subir a la plataforma para que ustedes pues puedan tener acceso. ¿Listo? Entonces, consecuencias de esa revolución industrial. La primera es el crecimiento de las ciudades. Lo que les digo, esa idea de mecanizar las tareas agrícolas, es decir, de trabajar la tierra y meter la máquina, hacía que muchas personas se desemplearan y tuvieran que venir a las ciudades donde se estaban creando esas grandes empresas a buscar trabajo, finalmente como un medio de sobrevivencia. Entonces aparecen en las ciudades, hay unas migraciones excesivas de personas y hace que también haya un crecimiento demográfico. Finalmente el trabajo en la tierra es un poco más duro, entonces la gente pues duraba menos tiempo en su vida. En cambio con la revolución industrial pues el hombre ya no está expuesto como a tantos riesgos y hace que pues dure más. Entonces la demografía crece, es decir, la población se incrementa. Además que también el cambio de lo rural a la ciudad permitió que también hubiera un incremento pues en los embarazos y en las dinámicas mismas que van a configurar la demografía y el crecimiento de la población. Hay un surgimiento de las nuevas clases sociales, creo que es lo que nos importa, y ese surgimiento del proletariado como esa organización de obreros y campesinos que van a empezar a trabajar en la industria, y la burguesía como la clase social privilegiada que va a tener pues el dinero y la potestad económica para generar empresa y generar empleos y pagar el precio que quisieran. Entonces, si hay muchas personas que están buscando trabajo, ¿qué hacían las personas dueñas de las empresas? Bajar los salarios. Entonces, les doy trabajo a más personas, pero les pago menor salario. Y eso en parte hace que se generen una explotación en el trabajo y que también empiezan a configurarse los primeros movimientos obreros. Esos movimientos obreros eran esos movimientos por una reivindicación de los derechos, de las horas de trabajo, del tipo de trabajo que desarrollaban y demás. Entonces, esas son dinámicas pues propias de la industria y que muchas veces pues digamos que no se desligan de la realidad nacional. Si nos fijamos, por ejemplo, concretamente en el espacio colombiano pasa lo mismo. Entonces pensémonos con la ola de migración venezolana que pasó. Habían muchas personas para trabajar, entonces ¿qué hacían los dueños de los negocios y demás? Bajaban los salarios. Entonces, sí se raya un poco con la xenofobia y entonces la gente empieza a decir que los venecos, que es una manera despectiva de llamarlos y demás, para expresar una crisis de unas personas que simplemente querían sobrevivir. Lo mismo le pasó a nuestros abuelos internamente cuando se da el proceso de violencia y tuvieron que dejar sus tierras y venir a una ciudad a rebuscársela como pudieran. Entonces, el problema de la revolución industrial, bueno, no fue un problema, sino fue un movimiento, digamos que no solo se queda en Inglaterra, sino que se va a expandir y que va a cambiar los tiempos en ciertos países. En ese momento fue en el siglo XVIII para ellos, a nosotros como Colombia, como tal, la industrialización llega hasta el siglo XX. Pensémonos el año de la televisión o de la luz eléctrica en Colombia fue ya muy acá entrados el siglo XX. Esto lo vamos a seguir repasando. ¿Hasta aquí alguna pregunta para todos? ¿Todo claro? ¿Todo súper bien? Entonces, básicamente la actividad que tenemos en el Classroom es para que veamos el video. Ahí les compartí el link para que lo puedan tener. Y es como que entremos a trabajar como la primera parte del módulo, que básicamente es eso. Es una lectura pequeña de la revolución industrial y que veamos un poco sobre estos inventos que ya les mencioné y que hagamos una pequeña actividad en relación a la función de las máquinas en la vida social. ¿Listo? No es muy larga. La idea es que la hagan y la puedan subir a la plataforma. ¿Listo? ¿A todos? ¿Claro, claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Hola, profe. Hola, Sandra, Es cuéntame. que usted dice que hay actividades que ya hay actividad de la semana 1 y 2 en Classroom. Yo como soy nueva, yo apenas... Sí, claro que sí. Entonces, les contaba, hay un Classroom que habíamos manejado las primeras 2 semanas, bueno, esta es la segunda semana de clase, donde habíamos subido unas actividades, ¿listo? La idea es que esas actividades las vamos a poner concretamente en esta plataforma, donde ustedes van a tener acceso, y ahí mismo las pueden, pues, subir, ¿listo? Entonces, a partir de esta semana me comprometo a poner las actividades que teníamos del Classroom
en la plataforma del colegio para que ustedes puedan Y tener profe, acceso. porque ¿Listo? como yo no sabía lo de esa plataforma. No te de Classroom. preocupes, lo vamos a empezar a trabajar a partir Profe. de esta semana. ¿Listo? Listo, Profe, Tú profe. qué pena, ingresas ¿no? con tu usuario Que y yo- buscas el curso y ahí aparece la clase de sociales y aparecen las actividades. Bueno, Una pregunta. señor, ¿Qué página es de la cartilla? las páginas del módulo son de la página 70, más o menos hasta la súper cortico, 74, son 4 paginitas, ¿listo? Sin Ok, embargo, pues, gracias. lo que les digo, ahí va a estar toda la información. Profe, ¿por qué empezaron las clases hace 8 días y a mí no me comunicaron? Profe, a mí tampoco. Muy buena Yo te- pregunta, no se yo preocupen, tenía muy buenas entendido- noches. Lo que Bueno. pasa es que... Yo tenía pero- entendido que ya pero- empezábamos claro. clases. Exacto. Las sesiones, bueno, hace 8 días hicimos una sesión introductoria. Papá. De pronto hubo un problema ahí de comunicación, pero realmente temáticas empezamos hasta hoy. Hace 8 días lo que yo hice fue hacerles un recorderis de lo que habíamos visto en ciclo 3 para quienes estaban, también como contarles a las personas nuevas, pero sin embargo, digamos que temáticas de ciclo 4 iniciamos el día de hoy y en la medida en que yo lo vea necesario vamos a hacer un repaso, ¿listo? No hay problema. La primera sesión, hagamos de cuenta que no existió. Profe, pero las Profe, tareas otra- de clase, las Las tareas de tareas de clase Classroom empiezan a las van a contar desde pasar esta semana. ¿la van a pasar a plataforma o nos van a dar Sí, la clave señor, para todo va a entrar? estar en la plataforma, no se preocupen. ¿Listo? Profe, otra pregunta. ¿Y Señora. la asistencia de Brian Herreño? Queda registrada, yo la paso, ¿listo? Como novedad. Para que estén pendientes de que él también pueda hacer el ingreso la próxima semana. Bueno, Una pregunta. Señora, Profe, las actividades se desarrollan en el cuaderno y de ahí se sube evidencia a la plataforma, ¿verdad? sí, señora. Siempre va a ser así. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, si no es más, a todos que tengan una feliz noche, estén muy pendientes de su siguiente clase. Entonces, que tengan una buena semana. Nos vemos en No, la profe, próxima. que gracias por todo. Todos que les Chao, vaya muy profe, bien. una feliz No, noche. profe. Que descanse, profe. Que tenga buena noche, que descanse.